Te damos gracias, Señor, en esta tarde por dejarnos estar delante de tu presencia. Gracias por el deseo, el hambre que tú despiertas, Señor, por conocer de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento. Queremos conocerte más a ti, Señor. Hemos entendido que solamente por medio de tu palabra podemos conocer de ti, tu carácter, tus sentimientos, cómo eres, qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Danos sabiduría, enséñanos, Señor. Despierta el deseo para buscar tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella día y noche para que todo nos salga bien. Ayúdanos a que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a disfrutar de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Muéstranos con tu palabra lo que tú quieres que hagamos para ti, en qué lugar quieres que te sirvamos, Señor. Gracias por la juventud que hay aquí. Te ruego por tu iglesia para que tú sigas dando deseo a la gente, Dios mío, por tu palabra. Aleluya. ¿Quién se atreve a hacer una oración? Te adoramos a ti. Bendito sea tu nombre. Gracias. Muchas gracias, eterno Dios, por el privilegio que nos da, Señor, de poder rendirnos ante ti, Maestro. Te queremos presentar esta reunión, Señor, para que tú tomes el control y el dominio de ella. Gracias por cada joven que aquí nos encontramos, Señor. Danos el anhelo de buscar tus cosas santas, Maestro, Señor. Como nos pediste por mi hermano Unge, Señor. Te ruego a mi vida, Padre, que tú lo sigas bendiciendo en grande manera y des proyectos para los jóvenes, Señor Jesucristo. Y todo te lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un minuto nada más. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, papá. Alabado sea Dios. Bueno, deciros que quiero que estas reuniones, cuando vengáis, tengáis la idea de que esto es diferente a una reunión de jóvenes. Yo lo hago de la manera que nos enseñaron en el seminario, cuando nosotros íbamos al seminario bíblico, cuando estudiamos, cuando éramos candidatos para obreros, cuando estábamos los candidatos reunidos. A la hora justa comenzábamos, hacíamos una oración, cogíamos nuestras Biblias y a estudiar la palabra del Señor. Quiero que tengáis la idea de que, bueno, este viernes es día de seminario. De viernes vamos a presentar todas las cosas y a disfrutar de la palabra del Señor. Ya luego tenemos nuestros cultos diarios, donde se adora, donde se ora, donde después te predican, tenemos las reuniones de matrimonios, tenemos nuestras reuniones de jóvenes, pero cada cosa tiene que diferenciarse. La reunión de jóvenes no se puede parecer a las reuniones de matrimonios y el seminario no se tiene que parecer a nada ni del culto, todo es diferente. Así que lo primero, que sería muy bonito, es que el día del seminario todos los que quieran y puedan se traigan su Biblia. De eso se trata, de que la gente coja sus Biblias. Imaginaros que a mí me da por inventarme un texto de la palabra del Señor. Que en el estudio de la Biblia luego veréis que hay textos que se dicen que no son así. Y se dicen porque lo escucharon y otro lo dijo, y otro lo escuchó y lo dijo y lo dijo y lo dijo, y terminamos creyendo que es así.
y y la palabra dice y se convierte en una oración, y como por ejemplo voy a dar un detalle, esto lo hago como ejemplo, habéis escuchado seguramente: Señor, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cuántos han escuchado esa oración? Es antibíblica. Es antibíblica esa oración. ¿Por qué? Porque, verán, si han de ser, es que no son, pero están predestinados para ser. Y eso no es así. En el estudio de la Biblia sabemos diferenciar e interpretar, porque el texto en su original dice: y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. ¿Ha visto cómo cambia ya la cosa? No es lo mismo que debían ser, o sea, ese debía ser y el otro ¿por qué no debe ser? O sea, solo añadía a los que debían ser, y los otros ¿qué pasa? Se pierden. Pero mira cómo cambia la cosa. Y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Es como que predicaban, la gente se salvaba y el Señor nos añadía al reino. ¿Ha visto cómo cambia la cosa? No solamente eso, es que en alabanzas hay una alabanza que dice: hay una nueva unción aquí. ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? Y hablan de una nueva unción. Eso es antibíblico. Se canta muy bien, uno disfruta, pero todo esto, el seminario, nos ayuda a entender que eso, a nivel de Biblia, no es así, porque luego entenderemos que la unción tiene que ver con el Espíritu Santo, y si queremos una nueva unción, ya no nos sirve el Espíritu Santo, necesitamos otra cosa. Parece que son como detalles que no tienen importancia, pero son un detalle, otro detalle, y cuando llegamos a hacer muchos detalles, estamos perdidos. Vamos a conocer ahora, y en las próximas clases, vamos a hablar de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no el Corán? Venga, ¿por qué no el Corán de los musulmanes? ¿Por qué no, por ejemplo, la versión que tienen los testigos de Jehová? ¿Por qué no la Biblia católica, que es diferente? Porque la Septuaginta tiene más libros que este libro. ¿Por qué no esa? ¿Por qué no el libro del mormón, de los mormones, que se llama la perla de gran precio? ¿Por qué no los libros de Confucio? ¿Por qué la Biblia? ¿Y qué tiene de diferente la Biblia a otros libros? Si es un libro normal. Mira, vamos a leer y empezamos la clase, porque hoy digamos que es una panorámica acerca de la Biblia. Vamos a sobrevolar la Biblia y vais a ver la grandeza. Decidme la hora, espera la hora, muy importante, vale, 37. Para que vean la grandeza del libro que vamos a estudiar, que no es un libro normal, el que te has olvidado en la casa, sino que el que tienes que traer aquí es un libro sobrenatural. Amén. Vamos a leer la Biblia, y los que quieran apuntar o grabar y luego escuchar, de todas maneras esto se está grabando. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Son 3 textos que leemos y yo no sé cuánto tiempo vamos a estar trabajando con ellos, ¿de acuerdo? Y luego al final tendremos un momento que hablaremos de preguntas y respuestas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Decir todo segura. Segura. Es la más segura. A la cual estaríais bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Estos son los 3 versículos que de momento vamos a ir trabajando. La Biblia, lo primero que tenemos que resaltar es que la Biblia es la palabra profética más segura. Te pueden venir, mucha gente espera que alguien venga y le dé una palabra profética a Dios.
quizá algún día hablemos de los dones. Dios habla en profecía. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla, la profecía es real. Dios te habla para dirigir, para consolar. Dios te habla para mostrarte. Pero la palabra de Dios es lo más seguro que te vas a encontrar. Es la palabra profética más segura. No hay nada más seguro, más segura que cualquier profecía, porque luego recordadme que dé el detalle de la profecía, ¿vale? Para que vean cuando alguien da una profecía, para que vean lo que ocurre antes de dar una profecía. Esto es lo más seguro de todo. Una cosa, y si algo no entienden, levantan la mano y paramos, ¿vale? Una cosa es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben lo que es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando alguien acepta a Dios como su único Salvador, pero que lo hace de corazón, que no lo hace, de corazón. Se arrepiente de verdad de cómo es su vida y hay un cambio completo. Se arrepiente. Bien, el nuevo nacimiento es una obra instantánea, en el momento. Es una obra del Espíritu Santo que pasas de muerte a vida espiritual, pasas de tinieblas a luz. Y el nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo en el creyente de momento. Pero el desarrollar la nueva criatura es diferente. Entonces, uno puede nacer de nuevo, pero luego está el desarrollarte como un cristiano. Y aquí es donde entra esta palabra. Que hayas nacido de nuevo no es garantía que conozcas a Dios. Si has nacido de nuevo, ya eres un hijo y una hija de Dios. Eso nadie lo va a discutir. Pero que seas un hijo y una hija de Dios no te da la garantía a que conozcas a ese Dios. Un ejemplo. Cuando uno es padre, ese niño, de manera automática, ya tiene un título, es un hijo. ¿Por qué? Porque tiene un padre y una madre. Pero aunque ya tiene el título de hijo, ni conoce a su padre ni conoce a su madre. Yo puedo decir, imaginaros cuando Saúl, recién nacido, este es mi hijo, pero no me conoce. ¿Por qué? Porque todavía es un bebé. Él puede, no le hace falta demostrar que es un hijo, porque para eso yo ya estoy, él es mi hijo, sin duda, pero él no me conoce. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno es cristiano, en la oración vas a vivir cosas únicas, vas a vivir experiencias que no se pueden comparar con nada. En la oración vas a vivir... La oración son momentos de intimidad. ¿Cuántos oran? Si no te estás perdiendo los momentos de intimidad con el Señor. En la oración se viven cosas que no se vivirán ni en un culto, ni en un seminario, ni en una reencuentra. En la oración se viven cosas que te marcan para siempre. Son tus historias con Dios. Ahí nacen alabanzas. Yo no sé cuántos tienen alabanzas con Dios. Yo tengo alabanzas con Dios. Son alabanzas que las escucho y de pronto me transportan a un momento, momentos importantes en mi vida. Son experiencias. En la oración vas a vivir eso que no lo vas a vivir en ningún lado. Pero como no estudies este libro, en la oración podrás vivir momentos increíbles, maravillosos, preciosos. Si no estudias este libro, o por lo menos si no te interesa leer este libro, podrás nacer de nuevo, pero no conoces a Dios. Porque solamente por medio de este libro es que conoces a Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Miren, imaginaros una pareja. Empiezan de novios.
pero no se hablan. Tienen una comunicación, nunca hablan. ¿Cómo van a terminar? Mal. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. ¿Qué pasa? Que no se conocen. Como no hay comunicación, no se conocen. No conocen la persona, no han hablado, no se han sentado, no han dialogado. En la oración, tú le hablas a Dios y le cuentas cómo estás, qué necesitas, qué quieres que Dios te dé. Pero cuando Dios te quiere hablar, no va a ir a tu habitación, se va a sentar, le vas a ver visible, venga, vamos a tener una conversación. No, vas a sentirlo, a veces le sientes de una manera, a veces de otra, a veces hay algo como que Dios te consuela, sientes como que Dios te habla, pero conocer a Dios, para conocerle tendrás que dialogar con Él. Dios, todo lo que ha querido decir, lo ha dejado dicho aquí, en esto. Vivimos en un tiempo donde tenemos esto. No todo el mundo pudo tener una Biblia. Y no te digo mucho. Si echamos 100 años atrás, incluso menos, la Biblia estaba encadenada. La Biblia se leía, solamente lo podía leer el cura de las iglesias cuando querían, pero estaba encadenada. Tuvo que ser un papa el que dijo sacar, desencadenar la Biblia, pero no todo el mundo tenía una Biblia. Todo lo que Dios ha querido decir de una manera sobrenatural, Él ha ido a través de los años, a través de los tiempos, inspirando a hombres, y ahora vamos a hablar lo que es eso. Le ha ido diciendo cosas y cómo se las ha dicho Dios, le ha ido revelando cosas y cómo las ha revelado Dios. Ellos han empezado a escribir y se ha encargado el Espíritu Santo de que a través de los años juntar todos esos escritos en un volumen y formar lo que hoy llamamos la Biblia. ¿Hasta aquí me estáis entendiendo? ¿Hay alguna duda? Bien, la Biblia. Esto no fue escrito de momento. Aquí aparece la clave, en el texto que hemos leído, hay una clave importante. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, dan como resultado la palabra profética más segura. Entonces, la Biblia no es el producto de que Dios estaba en el cielo, hizo un escritorio, cogió un boli, le dijo a unos ángeles, traedme un libro, un cuaderno, y empezó a escribir Génesis. Y cuando terminó de escribir, le dijo a un ángel, toma, lo llevas a la tierra, lo dejas en un lugar para que cuando se lo encuentren luego hagan copias. Así no vino la Biblia. ¿Hasta aquí me entienden? Bien, la Biblia no vino así. Pero es que la Biblia tampoco vino, y vamos a demostrar, porque a alguien le apeteció dedicar su vida entera a escribir un libro. Y escribió, voy a escribir un libro que se llama Biblia, Génesis, Éxodo, y escribió tantos libros y dijo, pues voy a publicarlo. Y resulta que se ha hecho famoso. Tampoco la Biblia vino así. Entonces, por separado nada sucede. Entonces, Jesús es 100% Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Pero que Jesús también fue hombre. Amén. ¿Y cómo es esto? Bueno, es un misterio. Ni Pablo pudo explicarlo. Pero lo que sabemos es que como Él es Dios, Él es capaz de ser 100% Dios, porque lo demostró, pero también ser 100% hombre, porque también lo demostró. Entonces, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Es un misterio. La Biblia es inspirada por Dios, que no tiene errores, Dios no comete errores jamás, pero fue escrita por seres humanos.
Entonces la Biblia es el resultado de la inspiración divina usando a seres humanos. Entonces quien ha escrito la Biblia fueron los hombres, pero inspirados por Dios. Entonces la Biblia es el resultado de la inspiración divina, pero esa inspiración fue derramada en hombres. Los hombres escribieron. Entonces la Biblia por separado no es que fueran los hombres que la escribieron, Dios no la envió desde el cielo por correo, no. La Biblia es el resultado de la unión, del trabajo de Dios, usando a los hombres para dejar reflejado en el mundo lo que Él quiere decir. ¿Lo habéis entendido? ¿En cuánto tiempo, cuántos fueron los hombres o los autores que escribieron la Biblia? Bueno, pregunta número 1. ¿Cuántos? Yo voy a hacer preguntas, pero yo no voy a esperar que nadie me responda. Os vais a responder vosotros mismos, porque la intención de un seminario no es, porque eso estaría mal, ¿no? No quiero que nadie se sienta mal, porque hay gente que no puede saberlo y ay, qué vergüenza, yo no sé. Yo lanzo preguntas y te respondes a ti mismo si lo sabes o no lo sabes. Y a medida que yo pregunte y veas que quizás pues yo no sé esto, me vas a dar la razón que necesitas este seminario. ¿Cuántos de aquí saben cuántos libros tiene la Biblia? Yo lo dejo ahí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos saben que la Biblia está dividido en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento? ¿Cuántos saben cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo Testamento? Son preguntas para que nadie responda. La Biblia fue escrita con la ayuda del Espíritu Santo por más de 40 autores distintos. 40, no uno, Dios ha usado hasta 40 personas diferentes. ¿Sabes en cuánto tiempo fueron escritos? O sea, Él usó a 40 personas diferentes en un periodo de 1600 años, de 60 generaciones. No es que me inspiró a mí y luego a mi hijo y luego a mi nieto y no. De uno a otro hay hasta 1600 años de diferencia. O sea, no estamos hablando que de un autor a otro hay 10 años de diferencia. No. En 1600 años fueron escritos, y ahora lo digo, los 66 libros que confortan la palabra de Dios. La Biblia son 66 escritos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos en 60 generaciones. 1600 años pasaron. Mira, le dijeron a un bibliotecario, un cristiano se acercó y le dijo: ¿me puedes dar... ¿me puedes unir 3 libros escritos por 3 personas diferentes que no se conozcan entre sí y que de uno a otro tengan 10 años de diferencia, pero que los 3 coincidan como un puzzle? Y el bibliotecario dijo: imposible, no existe eso. Dijo: bueno, pues yo te presento, no 3, te presento 66. No en un periodo de 30 años, de 1600 años. Y no escritos por 3 personas, escritos por más de 40 autores diferentes. Si quitas un libro de la Biblia, se destruye la Biblia. Estamos hablando de que coinciden como un puzzle. Moisés, estamos hablando que aproximadamente vivió hace 4.500 años, 2.500 años o 1.500 años antes de Cristo, aproximadamente unos 3.500, 3.700 años. Pero es que Job
El libro de Job, el escrito, es el libro más antiguo de toda la Biblia. Se fue escrito 4.000 años. Hace 4.000 años, hermano. Pero es que ese libro de hace 4.000 años, Génesis, de hace 3.000 años, o 3.500, coinciden con los escritos de los evangelios 1.000 años después. O sea, como un puzzle. Entonces, una de las muestras de que la Biblia es la palabra de Dios es que es imposible que 40 personas que vivieron durante 60 generaciones, que apenas algunos ni se conocían, que unos fueron reyes, otros fueron políticos, pero otros no sabían ni escribir, porque se dice que el que hemos leído, Pedro, se dice que no sabía ni escribir, que había alguien que le escribía, que contrató a alguien para escribirle sus cartas, coincidan con un puzzle. Y hay pasajes de la Biblia que necesitas recorrerte un libro del Antiguo Testamento, vas al Nuevo, luego vuelves atrás, luego, y coinciden como un puzzle. ¿Has visto? Bueno, en el mercado, muchas veces en la frutería hay manzanas, quítala del medio, eso lo hacemos de pequeño, quitamos la del medio, ¡pum!, se derrumbaba toda. Quitas un libro, un texto de la Biblia y se derrumba todo. Eso no puede ser casualidad. Este libro no puede ser casualidad porque es el único libro en el mundo que transforma vidas. Es el único. No existe otro libro que pueda transformar las vidas como hace la palabra de Dios. La unidad de la Biblia es tan sumamente perfecta que durante miles de años han intentado destruir la Biblia. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese odio por la Biblia? ¿No lo han preguntado? Venga, ¿por qué la música metal, es el rock ese pesado? ¿Por qué tienen que en sus conciertos coger la Biblia, romperla, escupirla, quemarla? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no cogen un Corán, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser la Biblia? ¿Por qué ese odio por la Biblia? ¿Por qué se prohíbe este libro? ¿Por qué estas enseñanzas? ¿De dónde viene ese deseo de destruir la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué ese libro y por qué no otro? ¿Será porque es diferente? ¿Por qué han intentado destruirlo a través de los años y no han podido? ¿Por qué siempre se ha librado de cualquier destrucción? ¿Por qué la Biblia y por qué no otra? ¿Sabe lo que dijo un filósofo francés llamado François Voltaire? ¿Sabe lo que dijo? Llegará un momento que la Biblia deje de tener importancia y de una generación a otra se olviden de ella. Murió. Voltaire murió. La imprenta más grande de Biblias en el mundo está en su casa. Porque hay un texto que dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras siempre permanecerán. Qué casualidad que la Biblia fue el primer libro en imprimirse. El primero. Fue el primer libro que se imprimió. La primera imprenta, que es antigua, viene de China, pero las imprentas que conocemos de hoy día, el origen de esas imprentas, la primera estuvo en Alemania, en Gutenberg, la primera. Y el primer libro en imprimirse se llamó la Biblia, que la llamaron la Vulgata Latina. El otro día el pastor dijo algo en una de las predicaciones, que todo esto te ayuda, porque habló de la Vulgata Latina. Él dijo los 70. Vulgata Latina tiene que ver con coger los escritos que había, y esto lo veremos más adelante, los escritos que había en los idiomas que estaba escrito la Biblia, y 70 personas se decidieron a traducir la Biblia en ese idioma, en el idioma inglés. Empezaron a traducir. Fueron 70 personas. Por eso se llama la Biblia 70, que la llaman la Vulgata Latina. Fue la primera Biblia que se imprimió en la primera imprenta. La primera. Es el libro, atención, la Biblia.
es el libro más leído de la historia, el libro más impreso, el libro más vendido y el libro más traducido en idiomas. Se ha traducido más de 2.200 idiomas y dialectos. No hay rincón del planeta Tierra, ni idioma ni dialecto, donde no haya una versión o una interpretación de la palabra de Dios. Eso no lo hay en ningún libro en el mundo entero. ¿Te parece poca importancia? La tienes en tu casa y ni la lees tan siquiera. Para que vean lo que es... Bien, vamos bien con la hora. Para que vean lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, una de las muestras, y esto ya lo hacemos a nivel panorámico, para que vean la palabra de Dios. Si alguien tiene Biblia, en el libro del Génesis, el libro del Génesis lo escribió, ¿alguien sabe quién escribió el libro del Génesis? Hay 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia te dan 15 segundos y repítelo en tu mente cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros. No los 25 primeros. Los 5 primeros me bastan. 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, el primer libro de la Biblia se llama Génesis. ¿Cuántos lo saben? ¿Sabe lo que significa la palabra Génesis? Es una palabra hebrea que significa comienzo. Ya sabemos por qué Génesis se llama Génesis. Porque cuenta el comienzo de todas las cosas. ¿Has visto qué sencillo? Pero ya cuando alguien te hable de Génesis, sabes que es el comienzo de todas las cosas. Luego hay otro, el segundo libro, que es Éxodo. ¿Cuántos saben que Éxodo tiene que ver con salida? ¿Por qué? Porque cuenta la salida de los judíos que salieron de Egipto a la tierra prometida. Tercer libro, Levíticos. Cuarto libro, Números. Y el quinto libro, nombre precioso para tus hijos, Deuteronomio. ¿Me imagina llamarle así? Deuteronomio, ¿quién quiere ser papa? Esos 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. Cuando él escribe los 5 primeros libros de la Biblia, él escribe Génesis capítulo 1. Y Génesis capítulo 1, ¿qué cuenta? La creación de todas las cosas. En los colegios se enseñan la teoría de la evolución y lo enseñan como científico. Eso no es ciencia. La teoría de la evolución no es nada científico. Para que algo sea científico, tiene que haber un laboratorio, tiene que haber experimentos y tiene que repetirse los experimentos y todos coincidir. La teoría de la evolución no es ciencia, porque ¿qué es? Digan, teoría. Una teoría no es algo real. Ya ellos dicen, es la teoría de la evolución. Es decir, es un pensamiento, parece, puede ser, eso es teoría, algo que puede ser. Entonces se enseña como que el origen del mundo y todas las cosas fue generado por una explosión, que luego se derivaron en más cosas, que luego creó el mar, que hubo unas células, que eso empezó a crecer, que luego hubo animales en el mar, luego del mar salieron más animales, evolucionaron a lo largo de millones de años. Y lo último, nuestros antepasados más primitivos fueron monos, o una parte de simios, luego los hombres de Neandertal, hombres de piedra, y luego, no sé cómo, hubo un momento en la historia que pasamos de ese cavernícola que no sabía ni hablar, que hablaba así, que cuando veía fuego hacía ellos dicen que pasemos de eso a lo que somos ahora, pero no saben cómo. Dice que entre esa especie y esta especie que somos ahora, hay lo que le llaman eslabón perdido. Lo llaman el eslabón perdido porque llevan miles de años buscándolo y no lo encuentran.
Por eso lo llaman el eslabón perdido. Y no lo van a encontrar. Eso no es ciencia. Cuando un científico cristiano leyó Génesis 1, ¿saben que Génesis 1 es ciencia pura? Vamos a la Biblia. Miren. El orden de la creación. Antes de que Dios pusiera en funcionamiento el sol, la luna y las estrellas, ¿qué dijo Dios? Haya expansión. Y a la expansión lo llamó cielos. Esto parece ser, bueno, es que lo leemos rápido, bueno, no pasa nada. Antes de crear a los peces y a todos los seres que viven en el mar, ¿qué crea? El mar. Pero antes de crear al ser humano, ¿qué crea? Las plantas. Al hombre lo deja para el final. Un científico cristiano, estudiando Génesis, la Biblia, el primer, dijo, ya está. Esto es ciencia. El orden es científico. Primero crea el firmamento. ¿Por qué? Porque si Dios no crea el firmamento y crea los cielos, ¿dónde pone el sol? ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde coloca las estrellas si no hay expansión? Se crea el mar y luego los peces. ¿Por qué? Porque si crea los peces y no hay mar, ¿y dónde viven los peces? Los peces no viven en la tierra. Cada cosa tiene su hábitat natural. Pero es que antes de crear al hombre, ¿qué crea? Las plantas. ¿Por qué? Porque es que las plantas producen lo que se llama la fotosíntesis, que es el oxígeno. ¿El ser humano con oxígeno puede vivir? Claro, pero sin oxígeno no. Entonces Dios, antes de crear al ser humano, que le iba a dar unos pulmones, que necesitaba aire para que esos pulmones siguieran funcionando, entonces le dio la fábrica del oxígeno, que son las plantas. Si el mundo se quedara sin plantas, moriríamos asfixiados. Pero Dios, antes de crear al ser humano, le ha dado la fábrica de lo que el ser humano necesita para vivir. Entre muchas de las cosas, una de ellas es el oxígeno. Eso se llama orden científico. Hay más ciencia en la Biblia. La Biblia es un libro, hay partes, es un libro científico. Cuando leyeron, ¿el hombre de qué fue creado? Del polvo de la tierra. ¿Y si yo le digo que eso es ciencia pura? Ciencia pura. ¿Por qué? Porque cuando cogen el polvo de la tierra, la arena, la meten en un laboratorio, le hacen sus productos químicos. El polvo de la tierra tiene 33 componentes químicos. Entre ellos tiene hasta azufre. Cuando cogen el cuerpo humano y lo meten hacen el mismo trabajo químico que el polvo de la tierra, ¿sabes qué producen? El mismo componente químico que la tierra. Cuando Moisés escribió Génesis, ¿había laboratorios? No había laboratorios. A lo largo de los años se descubrió que el polvo de la tierra tiene el mismo componente químico que el ser humano, que el cuerpo humano. Eso Moisés no lo podía saber. Venga, ¿por qué Moisés no dijo el hombre fue creado de la roca? No, tuvo que decir del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque a nivel químico se puede demostrar que es lo mismo eso que lo otro. O sea, ya eso es ciencia. La Biblia no solamente es ciencia en el Génesis. Para que vean, bueno, pues Moisés pudo dejar ahí ciencia ya, pero es que hay otro escritor, que es Job, que no tenía nada que ver con Moisés, que en el libro de Job es el libro. Hay partes del libro de Job que es ciencia pura y descubrimientos. Mira, por ejemplo, ¿cuántos saben quién era Albert Einstein? Un científico muy inteligente, ganó muchos premios, teorizó la teoría de la relatividad, que la luz viajaba por el espacio-tiempo, llegó a fantasear que el universo se podía curvar y a la velocidad de la luz podían viajar por el tiempo. Y él demostró, la luz viaja, las tinieblas, la oscuridad no, pero la luz sí viaja.
¿Sabes que no lo descubrió Albert Einstein? ¿Sabes que en Job capítulo 38, cuando Dios habla con Job, le dice, Job, le hace un montón de preguntas, a cuál más científica? Pero hay una de ellas que le dice, Job, ¿sabes tú por dónde se reparte el camino de la luz? ¿Y sabes cuál es el lugar de las tinieblas? O sea, 4000 años antes que Albert Einstein, ya Dios le había dicho a Job, y Job le había escrito, la luz viaja por caminos. Job no podía saber. Todas las civilizaciones creen que la Tierra la sostiene algo, que no puede estar en el aire. Miren, hasta esto. Esto no flota, esto baja, ¿no? Alguien dijo que es arrastrado por la gravedad. Isaac Newton formuló esto, la teoría de la gravedad. Bien, no flota. ¿Qué pasa? Que como nada flota y todo es atraído al interior de la Tierra, pues los hombres que inventaron, teorizaron de cómo pudo crearse la Tierra y cómo está, todos la ponían sostenida en algo. Te vas a la India y está sostenida sobre elefantes. Se representa el mundo sobre elefantes. Pero ahora a alguien se le ocurrió decir, ya, ¿y los elefantes sobre qué están puestos? Dijeron, sí, sobre una serpiente más grande que los elefantes. Y dijeron, ¿y la serpiente sobre qué está sostenida? Bueno, navega en un mar cósmico. No tiene sentido. Los griegos fueron el inicio de los filósofos y pensadores. Hay una representación de Hércules, así, sosteniendo ¿qué? La bola del mundo, porque se creía que había un Dios que sostenía el mundo. La Biblia es el único libro que dijo, libro de Job, el que sustenta la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo a Job que a la tierra no la sostenía en nada? Todos dijeron, algo le tiene que sostener si no se cae. ¿Quién le dijo a Job que la tierra flotaba en el universo y que no se caía? ¿Quién se lo dijo? Era imposible que saliera de él. Hubo otro científico que ganó un premio, y vamos a ir terminando y luego vamos a dar tiempo de preguntas, que llegó a decir que el viento tenía peso. Inventó el barómetro, se llamó Botticelli. Botticelli inventó un aparato que demostró al mundo entero que el viento que nos golpea, el viento tiene peso. Y él lo pudo demostrar. El viento tiene peso. Ganó premios. Botticelli era cristiano. Y un día leyendo el libro de Job se encontró con este texto. Dice, Dios, el que da peso al viento. Entonces él dijo, el descubrimiento de que el viento tiene peso no es mío. Dios ya se lo dijo a Job. Entonces, cosas que hay en la Biblia, es imposible que los hombres lo supieran. Pruebas científicas, descubrimientos. Yo te invito, como esta clase son cada 2 semanas, te invito a que leas el capítulo 40 y el capítulo, o bueno, como son 2 semanas, Job 38, 39, 40 y 41. 4 capítulos. No me digáis que es mucho, que tengo aquí con 11 años, que en un mes le regalé la Biblia hace un mes. Se ha leído Génesis, Éxodo, Números, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, el libro de Esther, Primera de Samuel, y hoy empieza con Segunda de Samuel. Os podéis leer 4 capítulos, no pasa nada. No va a pasar nada. Job, capítulo 38, 39, 40 y 41. Y si lo leéis despacio, no como un periódico, un libro normal, despacito. Esos son aproximadamente unas 140 preguntas que Dios hace. Y ahora quiero que lo leáis pensando
que el que lo escribió fue hace 4000 años. A ver si es que él se pudo inventar todo lo que ahí dice. Ahí vais a encontrar misterios a nivel de la tierra, vais a encontrar zoología, vais a conocer secretos de los animales que eran imposibles que se descubrieran. Pero ahí os lo dejo como deberes, entre ellos. La Biblia no solamente hay ciencia y misterio, la Biblia hay historia. La Biblia es un libro de historia. Uno de mis deseos, quiera Dios, que antes de que el Señor venga, pues yo creo que voy a ser parte del arrebatamiento, lo creo. Hay un sueño, os voy a compartir un sueño cristiano. Compartir en un colegio, en un instituto, en una universidad, compartir a estudiantes, mostrarles la Biblia como una fuente de información. Porque la Biblia también es un libro de historia. Por eso la Biblia, y luego lo vamos a leer, ya lo traeré, lo traigo mañana en el culto y lo muestro. A mí me regalaron una Biblia que es la Biblia arqueológica. Es decir, arqueólogos son arqueólogos simplemente encontrando sucesos de la Biblia, ciudades, por más antiguas que sean. Han encontrado Babel, Génesis capítulo 11. Han encontrado los restos de Babel. Han encontrado los restos de Sodoma y Gomorra. Y han hecho pruebas científicas y han dicho que no se sabe qué cayó ahí, que todavía hay radiactividad. Hasta el día de hoy ahí, en Sodoma y en Gomorra, no crece ni una pizca de hierba. Está seco, está muerto. ¿Qué tiraría ahí Dios? Que no ha dejado que crezca vida hasta el día de hoy. Y ahí está la prueba. Los hallazgos de Jericó, los muros de Jericó han encontrado la ciudad de Jericó. Hay muchos descubrimientos donde se ha dicho, hay textos en la Biblia que dicen camino de 3 días al oriente, y han ido y han encontrado lo que la Biblia decía. Han encontrado el monte Sinaí. ¿Cuántos saben que el monte Sinaí existe? Está en un lugar, existe el monte Sinaí. El lugar donde Moisés estuvo y habló con Dios. O sea, la Biblia no es un invento. Israel existe. Las tierras de que la Biblia dice existieron, y ahí están las pruebas arqueológicas, y nadie puede decir que eso no es real. Israel está ahí. Es una prueba de que lo que dice este libro es cierto. O sea, que la Biblia no es un libro normal, es un libro de historia, es un libro de leyes. Las leyes que rigen hoy la humanidad. A ver, ¿por qué te condenan por robar? ¿Por qué te condenan por robar? ¿Por qué te condenan por, yo qué sé, un robo, cualquier otro delito? ¿Sabes de dónde nacen? Esto prueba histórica. ¿Sabes de dónde nacen las leyes que intentan gobernar? Las leyes de los juzgados, de los 10 mandamientos. Todo se rige ahí. Como fundamento de los 10 mandamientos se pueden levantar todas las leyes que existen. Todas. En la Biblia hay leyes. En la Biblia, es que es muy fuerte lo que voy a decir, la Biblia es un libro de medicina. Y poco a poco, si queréis venir, yo lo voy mostrando, yo no me voy a inventar nada. Es un libro de medicina. La Biblia es salud personal, a nivel de cuerpo. La Biblia habla de que esto es medicina a tus huesos. Siguiendo la dieta, la Biblia es un libro de dieta. Hay dieta en la Biblia que te evita de azúcar, de colesterol y de todo. No creas que la Biblia es un libro normal. Dios en el desierto tuvo que hacer se llama nutricista, ¿no? Les tuvo que decir hasta lo que tenían que comer y lo que no. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto. Es un libro de medicina. Hay detalles que quizá a nivel personal ya os comentaré, esto a los hermanos se lo he comentado en varias ocasiones. Es un libro de medicina. Es un libro donde te evita enfermedades que puedes contraer, y lo voy a decir en una palabra, por no ser limpio. O sea, es un libro de limpieza que te enseña cómo ser limpio.
La Biblia, hermanos, que no es un libro normal. La Biblia es un libro de psicología. El mejor libro de psicología se llama la Biblia. Y entre ellos Proverbios. Y entre ellos los discursos de Jesús. Mira si es un libro de salud y salud física y mental, porque toda la salud física viene por la mental. ¿Sabes cuál es la primera enfermedad? O el primer, ¿cómo lo diría yo? El primer monstruo que te puede enfermar, te puede destruir, se llama estrés. El estrés es lo peor que hay. Es el generador de todos los males, el estrés. Llega Jesús y dice, no os afanéis por nada. Rompiendo el primer mal que en la Organización Mundial de la Salud tienen. La peor enfermedad, muy por delante del SIDA y todo, lo peor, el primero, el estrés. Es lo peor que hay para el ser humano. Porque genera todos los males, el estrés. Llega Jesús trayendo medicina al cuerpo. No os afanéis, ni qué comeréis, ni qué vestiréis, tranquilo. Le basta cada día su propio mal. Es un libro de psicología. Hay un texto de la Biblia, por eso estoy haciendo un panorama de la Biblia. Hay un texto, Proverbios 28, dice, huye el impío. ¿Cómo es? Huye el impío. ¿Y por qué sale corriendo si nadie le persigue? Porque se cree que lo persiguen. Huye el impío sin que nadie le persigue. Entonces, hijo, ¿por qué sale corriendo? Me persiguen, que no, que nadie te persigue. Pero él cree que le persiguen. ¿Eso sabe cómo se llama? Paranoia. Eso se trata en medicina, salud mental. Eso se trata en psicología. Que hay muchos, escucha, muchos paranoicos en las iglesias, ¿eh? Se cree que todo el mundo está en contra de él. Todo el mundo me odia. Todo el mundo está en contra de mí. Siempre me miran por encima de los ojos. Porque no, que tranquilo, que no eres el centro del mundo ni del universo, que la gente pasa, vive su vida. Pero a veces nos hacemos muchas paranoias. Por eso los celos tienen que ver con eso. Son paranoias, los celos son imaginaciones. Eso enferma. Lo dejo por ahí. Es un libro de biografías. Cuenta la historia de personas. Cuenta la historia de personas. Es un libro de memorias que contaron cosas muy personales. La Biblia es la palabra. Tráetela al culto. Tráetela. ¿Habéis jugado un partido de fútbol? ¿Con qué habéis jugado? ¿Con una piedra? ¿Habéis jugado con una piedra? ¿Con un altavoz? ¿Con qué habéis jugado? Con un balón de fútbol. Porque para jugar al fútbol se necesita un balón de fútbol. Tráete la Biblia a la iglesia. ¿Qué hace la Biblia en la casa? Si eres cristiano, tráetela a la iglesia. Es que me van a decir que soy muy cristiano. Que diga lo que quiera, pero si es que ya estás en el culto, te van a decir que eres espiritual. Si es que ya estás, vamos a ver, mira, es que si me ven con la Biblia van a decir, se hace el espiritual. No, que ya estás en un lugar donde te dicen, se hace el espiritual. Piensa eso. Luego la dejas en cualquier lado, no hace falta que te la lleves a cenar si no quieres. Yo me la traigo al culto, luego la dejo en mi coche. Yo no voy con ella a todos los lados, yo no voy a trabajar con la Biblia. No, la dejo en mi coche, en mi casa, pero a la iglesia yo traigo la Biblia. Es muy bonito, hermano. ¿Leen la Biblia en la casa? Deberían leerla. Deberían leer la Biblia. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Si todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho aquí, si no lees, tú no sabes lo que Dios ha dicho. Por eso luego todo el mundo se cree de todo, porque como no han leído todo lo que dicen, mira, decía Job, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Cuando solamente conoces a Dios, de lo que te predican, de lo que te enseñan. ¿Has visto yo esto que con mucha pasión yo me podía tirar la vida entera enseñando? Pero por mucho que yo te diga, yo soy un ser humano que puedo tener errores. Lee la Biblia en la casa. De vez en cuando pues escucha una predicación en la casa, que no solamente tenga que ser dedica un tiempo. Venga, voy a leer 3 capítulos, un capítulo. Lee la Biblia.
Es que yo la leo, pero luego no me acuerdo. Pero si es que tu trabajo no es recordar. Yo llevo 23 años, o 20, no, ya no, me he pasado. Yo 22. Estudiando este libro, a ver, se han caído. Yo 22 años, ¿que yo me sé la Biblia de memoria? No me sé la Biblia de memoria. ¿Cómo voy a saber 66 libros de memoria? Yo me puedo saber muchas cosas, porque es mi vida estudiarla, pero yo no me sé toda la Biblia. Es que yo leo y no me acuerdo. Si es que no hace falta que te acuerdes. Pero el día que yo hable, o el día que otro predique, y predique un texto, vas a decir, ¡ay, eso lo leí! Entonces, tu trabajo es leer, y el trabajo del Espíritu Santo es recordar. Tú haz tu parte, que Dios se encargará de hacer la suya. La Biblia es la palabra profética más segura. Yo te invito a que te acerques a la Biblia, a que la leas, a que la estudies, a que la traigas en el culto. Porque por esto mueren gente. Ah, ¿no lo sabías? En China está penado por la muerte. En China existe el contrabando de Biblias. ¿Sabes lo que hacen en China? Y Dios no les castiga. Dios se agrada de eso que hacen. ¿Sabes lo que hacen en China? Para tener la Biblia, la rompen a cachos, a trocitos, pero son partes, evitan no romper ninguna letra y a cachos se la llevan, porque ellos sienten que aunque tengan un texto de la Biblia, es que es contrabando, que está penado con la muerte, es que te matan. ¿Tú sabes la gente que ha muerto para que tengas esta Biblia en tu casa? Ni saben la gente que ha muerto por eso. Es que este libro fue escrito en hebreo, fue escrito en griego y fue escrito en arameo. Y la próxima clase vais a ver por qué en esos tres idiomas, por qué no en español, por qué en hebreo, por qué en griego y por qué en arameo. Hasta que se ha llegado al español han pasado cientos de años. Gente ha dedicado su vida entera para que tengas este libro y ni tan siquiera lo lees. Vamos a dar gracias a Dios. Tenemos 10-15 minutitos si quieren, en minutos de preguntas y respuestas. Yo ya voy a responder a una pregunta que me han hecho esta mañana. Padre, te doy gracias por la atención, Dios mío, prestada en esta tarde. Gracias por el hambre que tú despiertas, Dios mío, por conocer de tu palabra y de tus cosas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu libro. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Terminamos esta clase. Y ahora, si alguien tiene una pregunta o alguna duda acerca de lo que hemos hablado, primeramente eso, algo queda ahí en el aire, alguien quiere aportar algo, alguien quiere decir algo, podéis hacerlo libremente. Y si no, si tenéis alguna otra pregunta, vamos a coger 2 o 3 preguntas nada más, para que esto no se haga pesado, y intentamos responderla. Si yo sé, la respondo. Si no, digo, pues otro día. Esther, ¿me traes una botella de agua, papá? Bueno, la Sandra, por medio de la Celia, me ha mandado una pregunta muy bonita. La pregunta, tengo por ahí el móvil, era que por qué se decía en la Biblia, mi amado blanco y rubio, señalado entre 10.000, sus cabellos negros, crespos como el cuervo. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Qué es, rubio o negro? Mi amado blanco y rubio, señalado entre 10.000 y sus cabellos son negros. Pues no era rubio, que lleva mechas. Lo vi mechas y ya está. Esa era una pregunta. Y la pregunta era cómo es, ¿es blanco, rubio, moreno, negro? ¿Cómo? Bueno, nada de eso. Yo os explico. Mira, Cantar de los Cantares, cuando
tengamos ya bastante conocimiento, indaguemos, ¿qué libros se eligieron para que fueran parte de la Biblia? Hubo libros que no tuvieron duda, dijeron, esto es inspirado por Dios. Pero hubo unos que crearon debates. Hubo unos que dijeron, ¿cómo va a ser esto parte de la Biblia? Que no, hombre. Uno de ellos, ¿sabes cuál fue? Esther, el libro de Esther. ¿Alguien lo ha leído? Leerlo, muy bonito. Si yo fuera director haría una película. El libro de Esther es la novela más bonita que podéis. Preciosa. La niña se lo leyó en una noche. Eso lo podéis leer. Es precioso el libro de Esther. Maravilloso. Cuenta una historia preciosa. Casi no entra en la Biblia. Casi no forma parte de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no se menciona a Dios ni una sola vez. No se menciona la palabra Jerusalén ni una sola vez. Como no se menciona ni Dios, Jerusalén, ni templo, dijeron, no es inspirado por Dios. Pero cuando leyeron una y otra vez dijeron, vemos a Dios en cada texto. Esto sí importa, parte de la palabra de Dios. Cantar de Cantares, que es donde viene ese texto, casi no entra a formar parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, aparte de ser un libro histórico, que hay historia, también es un libro de poesía. Y Cantar de los Cantares pertenece a lo que se conoce como la poesía hebrea, que se llama poesía hebraica, poesía hebrea. ¿Qué es una poesía? Una poesía son alusiones, comparaciones, deberes. Hacer una poesía a vuestra mujer. Una poesía, a que no es real. Una poesía es te inventas cosas, intentas poner en palabras lo que quieres reflejar. Como ves a una persona, intentas pensar lo mejor y lo reflejas. Bien. Cantar de Cantares, a nivel literal, es literal. Cuenta la historia de amor de un hombre con una mujer. Cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Cuenta la historia de amor. ¿Qué hombre y qué mujer? Una mujer que la llamaban Sunamita, que era una pastora de ovejas, y un rey que se llamó Salomón, que mire, pues iba a decir una cosa, bueno, Salomón podía tener cualquier mujer que quisiera, cualquier. Tenía las mujeres más hermosas de todo Israel, podía tener la que quisiera. De hecho, llegó a tener a 1000 concubinas. En otras palabras, 1000 mujeres a su servicio, ¿no? Bueno, pues un día, es que es muy bonito Cantar de Cantares. Un día iba montado en su carroza, en una carroza real, y iba de un lugar a otro. De hecho, la Biblia dice que iba de Gandhi, bueno, de un sitio a otro, de su reinado. Y él estaba en su carroza, dentro de su carroza. De pronto, en un momento, quizás sí, que había ovejas, se dio cuenta que quien las estaba pastoreando no era un hombre, era una mujer. Y cuando la vio, dijo, bendito sea el amor de Dios. Se enamoró. Se enamoró de una oveja, de una pastorcilla de ovejas. Claro, él dijo, si yo voy, soy el rey Salomón. ¿Sabes cuánto ganaba en oro? Oro puro. 666. Lo que equivaldría a casi 1000 kilos de oro al año. Puro. Solo en oro. Millón, una fortuna incalculable. ¿Por qué? Porque le dijo, pídeme lo que quieras que te lo doy. Le dijo, quiero sabiduría. Y dijo, te voy a dar sabiduría, pero por cuanto no me has pedido riqueza, no habrá en el mundo ni en la historia persona más rica que tú. O sea, mira si tenía oro, que el templo lo revistió de oro por dentro y por fuera. Dijo, lo hizo de ladrillo, luego lo fundió y dijo, en vez de pintado, dijo, cubrirlo de oro entero. ¿Para qué lo quiero yo cubrirlo? Si él me la da para él. Y lo cubrió por dentro y por fuera. Mira si había oro.
Él podía ir y decir, tú estás en mi reino, tú eres mi mujer. Pero él dijo, no quiero que me vea como el rey. ¿Sabes lo que hizo él? Se fue a su palacio, se cambió de ropa, le dijo, no digáis a nadie que yo rey. Y se fue solo, y durante el tiempo fue a ese campo. Y se mezcló con las ovejas y demás, y se la ligó. ¿Sabes cómo se la ligó? Sin saber la pastora quién era el rey Salomón. Ella no sabía que se estaba enamorando del rey, porque lo vio como un igual. Y cuando ya la tenía enamorada, y ya sabía que la tsunamita, que era una persona buena, cariñosa, amable, que la amaba de verdad, le dijo, mañana vengo a por ti. ¿Y sabes cómo regresó? El pastor predicó el otro día, ¿quién es esa que sube del desierto? Vino con todo su ejército, con su carroza, con sus caballos, con su riqueza. Y claro, la pastorcilla dijo, ¿quién es este? Y cuando le vio, le dijo, ¿qué? ¿Me reconoces ahora? Dijo, ¿quién es el rey Salomón? Claro, que el rey Salomón no quería que se enamorara siendo ya el rey. Entonces se hizo pasar como un igual. ¿No te recuerdas la historia de nada? Podía presentarse Dios aquí en el campo ángel y decir, soy Dios, ¿qué queréis tomar? Y dijo, no, me voy a hacer igual a ellos. Y Dios se hizo hombre. Y como un igual nos ha enamorado. Amén. Como un igual, hermano. Mira que podía enamorarnos de 1000 maneras, pero decidió enamorarnos como un igual. ¿Qué dijo? Son hombres. Por eso dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él podía presentarse con la mayor belleza, pero dice la Biblia, le veremos más inatractivo. Pero por cuanto le vemos más inatractivo, le deseamos más. Cantar de Cantares es una historia de amor de un hombre, de cómo un hombre, un rey, conquistó a una humilde pastora. Luego, la gente lo interpretó con que simbolizaba Israel y Dios, que simbolizaba Jesús y la iglesia. Bueno, puede darle cualquier interpretación, pero no deja de ser lo que es. La historia de amor de un hombre como una mujer. Y una mujer expresó. ¿Y cómo comparo yo a mi amado? Y claro, es señalado, es blanco y rubio señalado entre de mí. ¿Por qué? Porque un rubio en tierras del oriente no había rubios. Suelen ser todos de tez morena y con el pelo negro. Decirle, eres blanco y rubio señalado entre de mí, es como, en medio de mí te diferencio, eres diferente a los demás. Eso es. Y cuando dice tus cabellos crespos negros como el cuervo, es decir, si todos son así, de todos los tez morenos con el pelo, tú eres el más guapo de todos ellos. Decir que tenía el pelo negro, crespo como el cuervo, era decir, eres más guapo que todos. Eso es, tú eres mi amado, blanco y rubio señalado entre mí. Eso significa, es expresar a Dios, o expresar la tsunamita, a su amado, expresar su amor, lo más profundo. No simboliza nada más que eso. Entonces cuando tú le dices a Dios, papito, te quiero, te amo, cariño, no sé cómo oras a Dios, lo que le dices, pero muchas veces le digo, tú eres lo más dulce que tengo, lo mejor que me ha pasado. Son palabras de amor. Una más, venga. La última, o la penúltima, sí. ¿Una pregunta? Bueno, si no, ya dila. Claro, sí, no, que no estaba diciendo la cena, pues dila. Ibas a decir lo de las visiones, que es lo que te ha olvidado. Bueno, ven, muchas gracias, se me había olvidado. Venga, con esto terminamos. La profecía. Porque a veces alguien profetiza y no se cumple. Es muy bonito. Porque a veces se profetiza y no se cumple. Yo he llegado a escuchar profecías que le han dicho, va a pasar esto. He llegado a escuchar, tu hijo sanará. Y terminar muriendo. Vea, ¿cómo se dice eso? Pero es que el que se lo dijo era así, dice el Señor. ¿Por qué a veces son profecías que dices tú, se la están inventando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué
permite Dios eso? Miren, porque la profecía es el único don, el único que Dios dice, porque el espíritu está sujeto al profeta, es el único don en el que Dios no lo controla todo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esto es el espíritu. El espíritu es la parte que no tiene materia, con la cual el hombre o Dios se puede relacionar con su creación. Dios no te habla a ti a tu carne, no quiere saber nada de tu carne. Dios no te trata al alma, Dios trata con tu espíritu. Por eso la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán como. Porque tú adoras a Dios por el espíritu. Dios te habla por el espíritu y Él trata a tu espíritu. ¿Vale? Luego está el alma. Vamos a poner que este es el alma. El alma. El alma habita en los sentimientos, la voluntad y las emociones. Dios no trata contigo aquí en el alma. Dios no trata solo con sentimientos. Porque si trata a Dios aquí, cuando te sientes bien eres cristiano y cuando no, no eres cristiano. Entonces Dios no tiene nada que ver con el alma. Y luego está el cuerpo. Y en el cuerpo están los sentidos. Y el cuerpo, el habla, pertenece al cuerpo. Sin cuerpo no hay vocabulario. ¿Lo entendéis? La profecía, Dios la da aquí. Mira, la profecía es... Uy, qué bien lo voy a explicar. La profecía es blanca, pura, ¿no? Es pura. Y Dios quiere hablar al Jesús. Y le quiere decir, lo voy a escribir, Dios hace. Me va a coger a mí para dar una profecía. Pues Dios puede coger a cualquiera para dar una profecía, ¿eh? Eso ya os lo digo, ¿no? Venga, le voy a decir al Jesús, el negocio, no lo hagas. ¿Vale? Y ahora Dios escribe una profecía y a saber quién hay en el culto, se la voy a dar a Eugenio y me hace a mí. Me da una profecía y yo recibo, en mi espíritu, recibo. Dios quiere decir a Jesús que no haga ese negocio. Pero claro, yo conozco a Jesús desde hace mucho tiempo y encima estoy en la iglesia con él. Hay un texto que dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, hasta que estas palabras salgan por mi boca, atraviesan el alma. En el alma habitan los sentimientos, las emociones, el intelecto. Y ahora, cuando llega a mi alma, yo, que es que le quiero mucho, no hagas ese negocio. Y ahora añado yo, un negocio, que no hagas ese negocio, marihuana. Y ahora cuando sale, le digo, así te dice el Señor. Jesús, Dios te dice, no hagas ese negocio. ¡Aléjate de la marihuana! Y se lo digo a él. ¿Qué ha sido de Dios? No hagas ese negocio. Pero es que a lo mejor era vender coches. Es que a lo mejor era echarse un género. Ahora voy yo y he añadido, a lo puro, he añadido algo mío de mis sentimientos. Porque le conozco. Y ahora aparte de eso, y es más, si el Señor te dice, y empieza a añadir cosas. ¿Sabes lo único que es de Dios? No hagas ese negocio. Todo lo demás es mío. Amén. Entonces, cuando te den una palabra profética, que haya algo que te haga boom en el corazón y te rompa, quédate con eso que es lo de Dios. Si luego sigue hablando y dice, bueno, yo no entiendo por qué me ha dicho eso, si a mí no me pasa, olvídalo, recházalo que sube. Amén. Pero lo que te ha llegado al alma, eso es lo puro, lo que Dios ha depositado en el espíritu, eso era la profecía. ¿Cuánto lo han entendido? Amén. Pues así se ejerce el don de profecía.